En el corazón ardiente del antiguo Egipto, mucho antes de que la historia encontrara palabras para describir los grandes actos de los hombres, nació una figura que cambiaría para siempre el destino de su civilización. Khufu, el futuro dios en la tierra. Su nacimiento envuelto en las arenas del tiempo no fue un simple acontecimiento biológico. Fue una afirmación del poder divino manifestado entre los mortales, aunque los registros de su llegada al mundo son tan fragmentarios como las piedras erosionadas del desierto. Sabemos que surgió en la segunda mitad del siglo XXVII a.C., en una era donde reyes eran considerados manifestaciones vivas de la voluntad de los dioses. Cada respiración que tomó en su infancia fue una promesa silenciosa de grandeza, una promesa que aún retumba en los corazones de quienes miran hacia Giza, buscando respuestas. Su linaje, como correspondía a los seres destinados a la inmortalidad, estaba plagado de poderosos ancestros. Sneferu, su probable padre, era un faraón cuya sombra aún oscurecía el horizonte de Egipto, y su madre, Eteferes Primesobe, una reina cuya influencia en la corte era tan sutil como implacable. Poligamia era una práctica habitual entre los reyes, y la multiplicidad de hermanos y hermanas de Khufu no hacía más que complicar la senda hacia el trono. Una senda pavimentada con intrigas palaciegas, alianzas precarias y la eterna amenaza del olvido. Aún así, entre tantos hijos de sangre real, fue Khufu quien, como un cometa predestinado, ascendió sobre todos, reclamando un futuro que solo él parecía capaz de abrazar. El Egipto de su nacimiento no era una tierra unificada por accidente. Era el resultado de siglos de guerras, alianzas y consolidaciones, una civilización que había emergido de las nieblas de la prehistoria para erigir monumentos que pretendían desafiar la eternidad. Khufu no surgió en una época de incertidumbre, sino en una era en que el poder estaba tan firmemente asentado en la figura del faraón, que cada palabra suya era ley divina. El Nilo, eterno y caprichoso, vertía su vida en las riberas fértiles, y cada inundación era interpretada como una señal directa de la benevolencia de los dioses. Un beneplácito que Khufu heredaría junto con la corona. Y sin embargo, ¿qué pensamientos pasaban por la mente de aquel niño nacido entre las paredes doradas de Men-Nefer? Sabía, en sus primeros pasos tambaleantes, que caminaría un día sobre el polvo de imperios enteros. Era consciente de que sus decisiones resonarían por los corredores del tiempo, mucho después de que su carne se disolviera en la nada. No hay documentos, ni papiros, ni relieves que nos permitan asomarnos al alma del joven Khufu. Solo queda imaginar, basándonos en los fragmentos dispersos de la historia, que cada amanecer lo encontraba un poco más consciente del peso invisible que descansaba sobre sus hombros. Los juegos de infancia de Khufu, si es que se le permitió tal lujo, no habrían sido inocentes ni despreocupados. Cada mirada, cada palabra, cada gesto era observado, evaluado, interpretado por cortesanos ansiosos de prever el futuro del reino. ¿Se mostró cruel con sus sirvientes, como más tarde afirmarían los griegos? ¿O fue, por el contrario, un niño inquisitivo, un pequeño dios en formación que absorbía cada lección como el Nilo absorbe las lluvias? Estas preguntas, tan esenciales para comprender su naturaleza, flotan sin respuesta en el aire seco de la historia, desafiando a los investigadores modernos con su eterna elusividad. A medida que crecía, el eco de Sneferu no solo lo protegía, sino que lo perseguía. El gran constructor de pirámides, el conquistador de territorios, el primer monarca de una dinastía destinada a alcanzar alturas jamás vistas. Esa era la figura contra la cual Khufu debía definirse. No podía permitirse ser simplemente un heredero. Debía superar a su predecesor,
elevar el nombre de su dinastía por encima de todas las demás. Desde joven, cada decisión, cada susurro de ambición, debía ser calculado no solo para gobernar, sino para ser recordado. La eternidad no se concede, se arranca del olvido con actos monumentales. La presión sobre Khufu era inmensa, inimaginable para una mente contemporánea saturada de trivialidades modernas. No era suficiente para él ser competente, ni siquiera ser grandioso en la medida humana. Su destino exigía que se convirtiera en algo más, un símbolo, un mito viviente, un titán cuyo eco resonaría cuando las estrellas que él contemplaba hubieran muerto. A su alrededor, los escribas registraban victorias menores, los sacerdotes interpretaban augurios, y los arquitectos soñaban con formas imposibles, sabiendo que su joven señor un día pediría algo que ningún hombre había osado intentar. Mientras los ríos de linaje se entrelazaban y los dioses parecían sonreír desde los cielos de piedra y arena, Khufu se preparaba para reclamar su derecho. No fue educado como un niño, sino forjado como un arma, afilado, endurecido, moldeado para gobernar con la misma inevitabilidad que el Nilo fluye hacia el mar. Y aunque el tiempo se ha llevado consigo los detalles de sus primeras palabras, sus primeras decisiones y sus primeras dudas, el mero hecho de que aún hablemos de él, milenios después, es testimonio de su éxito brutal y magnífico. Quizás fue en esos años tempranos cuando Khufu concibió la idea que definiría su vida y, más allá, la construcción de una tumba que no solo protegiera su cuerpo, sino que también proclamara su divinidad a generaciones futuras. Un monumento que burlara la podredumbre del tiempo, que sobreviviera a imperios, religiones y civilizaciones enteras. La gran pirámide de Giza no fue el capricho de un tirano. Fue la culminación inevitable de una vida predestinada. Y en su mente joven y férrea, Khufu ya debía de ver la silueta colosal de su legado emergiendo del desierto, como un titán alzándose de las arenas. El nacimiento de Khufu, por tanto, no fue un simple evento biológico, sino una convulsión en la historia misma. Donde otros nacen y mueren en el anonimato, sus vidas apenas una onda en la vasta corriente del tiempo, Khufu surgió como un bloque primordial de voluntad pura. Desde sus primeros latidos, cada fibra de su ser gritaba resistencia a la muerte, desafío a la mediocridad, afirmación de su eternidad. Y mientras las estrellas giraban sobre las arenas de Egipto, una nueva constelación comenzaba a formarse, no en el cielo, sino en la tierra. Una constelación llamada Khufu. Desde el principio, la figura de Sneferu se alzó como una sombra colosal sobre la vida de Khufu, no como una amenaza tangible, sino como un estándar inalcanzable de grandeza que susurra desde los confines de la historia. Sneferu, el gran innovador de las pirámides, el conquistador visionario que expandió los límites de Egipto, no era simplemente un padre, era un desafío viviente. Cada acto que Khufu emprendiera, cada palabra pronunciada, cada obra construida, sería inevitablemente comparada a los logros casi mitológicos de su progenitor. Esta herencia, tan gloriosa como aplastante, no podía ser ignorada ni minimizada. Se debía superar o ser devorado por ella. La magnificencia de Sneferu no se limitaba a la tradición oral o a los poemas épicos de los escribas cortesanos. Se manifestaba en piedra y geometría, en estructuras que rasgaban el horizonte egipcio con una arrogancia que solo los dioses podían justificar. La pirámide roja y la pirámide acodada, ambas maravillas nacidas de su reinado, se mantenían como testigos impasibles de un genio que reescribió las leyes de la arquitectura funeraria. Khufu
Al observar estas obras durante su juventud, no veía solo monumentos, veía mandatos silenciosos. Supérame, o serás olvidado. Y para un príncipe nacido con la ambición latiendo en cada célula, no había otra opción que la conquista de la eternidad. No basta con considerar a Sneferu como un mero constructor. Su legado trascendió el arte de levantar piedras. Bajo su gobierno, Egipto vivió una era de prosperidad sin precedentes. Expediciones a tierras lejanas, el control de rutas comerciales, la explotación de minerales preciosos y una burocracia floreciente que permitía que los designios del faraón alcanzaran hasta los rincones más remotos del reino. La maquinaria estatal que Khufu heredaría había sido perfeccionada por su padre, y aunque era una poderosa herramienta, también era una estructura implacable que exigía habilidad, estrategia y, sobre todo, un temple de hierro para gobernarla sin ser consumido. La educación de Khufu, vista a través del prisma de la ambición paterna, debía haber sido una forja de disciplina brutal. No se permitían errores, no había espacio para flaquezas. Cada ritual, cada lección de geometría sagrada, cada recitación de las complejas genealogías divinas, era una preparación para sostener y superar el peso de Sneferu. No se trataba de mantener el status quo. El antiguo Egipto no reverenciaba a quienes conservaban, sino a quienes expandían. El príncipe debía aprender a no solo manejar los instrumentos de poder, sino a reinventarlos, a perfeccionarlos, a utilizarlos para construir algo que hiciera que incluso Sneferu pareciera un simple precursor. Las expectativas de la corte no eran menos opresivas. Los nobles, los sacerdotes, los arquitectos, todos veían en Khufu una apuesta incierta. Algunos quizás esperaban que fuera una figura dócil, fácil de manipular para sus propios intereses. Otros, más astutos, comprendían que bajo la vigilancia constante de la sombra de Sneferu, solo un soberano de voluntad implacable podría sobrevivir. En los pasillos de Men-Nefer, los rumores corrían como ríos subterráneos. Algunos apostaban por su fracaso, otros, en susurros temerosos, reconocían en su mirada la chispa de algo que superaría incluso los sueños más grandiosos de su padre. El arte de gobernar para Khufu no sería simplemente el ejercicio de la autoridad heredada. Él debía redefinir el concepto mismo de la realeza divina. Bajo Sneferu, el faraón había sido elevado a un nivel de casi absoluto control. Pero Khufu vislumbró la posibilidad de algo aún más radical. Un monarca cuyo legado no dependiera de palabras ni crónicas, sino de algo tan tangible y eterno que ninguna erosión del tiempo pudiera destruirlo. En esta visión comenzó a germinar la idea de la Gran Pirámide, no como un simple sepulcro, sino como la manifestación suprema del poder absoluto. Los relatos posteriores de su reinado, contaminados por el prejuicio griego y la envidia de los siglos, retratarían a Khufu como un tirano despiadado, pero tales caricaturas solo delatan la incomprensión de su propósito. No era crueldad gratuita lo que motivaba a Khufu, sino la comprensión, muy por encima de su tiempo, de que solo mediante una dedicación total y una exigencia extrema de su pueblo podría forjarse una obra digna de la eternidad. El espíritu de Sneferu le enseñó que las medias tintas no bastaban. Solo una voluntad absoluta podía trascender la muerte y la ruina, convirtiendo la vida de un hombre en un mito perpetuo. A diferencia de muchos herederos que languidecen bajo el peso de sus predecesores, Khufu utilizó la herencia de Sneferu como un trampolín. No se contentó con vivir a la sombra de su padre. Decidió extender esa sombra hasta cubrir el mundo conocido. En su mente, Sneferu no era un rival a temer,
sino una meta a ser demolida, superada, sublimada en algo tan monumental que ni siquiera los dioses podrían ignorarlo. La relación entre padre e hijo, aunque velada por la distancia histórica, se revela en cada bloque de piedra, en cada cálculo arquitectónico llevado a cabo bajo el reinado de Khufu. Y así, mientras Egipto continuaba su tranquilo y majestuoso curso bajo el sol implacable, algo en el alma de Khufu se endurecía. No sería recordado solo como el hijo de Sneferu. Sería el creador de un nuevo paradigma, el arquitecto de un mito tan inmenso que toda comparación anterior se disolvería ante su magnitud. Y mientras el Nilo seguía su eterno fluir y las estrellas trazaban sus caminos silenciosos en el firmamento, Khufu, aún joven, ya comenzaba a concebir la obra que no solo definiría su vida, sino que desafiaría el olvido mismo. Cuando Khufu abrió por primera vez los ojos al mundo, el antiguo Egipto ya había alcanzado un nivel de complejidad y esplendor que otras civilizaciones tardarían siglos en soñar. No era una tierra de tribus errantes, ni de aldeas dispersas. Era un imperio forjado a sangre y piedra, donde cada inundación del Nilo renovaba no solo la tierra, sino la certeza divina de su supremacía. La unidad de Alto y Bajo Egipto había sido lograda hacía generaciones, y ahora las orillas del gran río se adornaban con templos, palacios y tumbas, como una joya de proporciones cósmicas que desafiaba los caprichos del tiempo y los hombres. La estructura social de este mundo era implacablemente rígida, pero exquisitamente funcional. En la cúspide se encontraba el faraón, no como un mero monarca, sino como un dios encarnado, la manifestación terrenal del orden cósmico, el Maat. Bajo él, una jerarquía precisa de sacerdotes, escribas, militares y artesanos tejía la vasta red que mantenía viva a la nación. Cada individuo, cada función, cada acto, era parte de una coreografía divina en la cual Khufu estaba destinado a ocupar el centro. Desde su nacimiento, supo que no era simplemente un hombre, era la piedra angular sobre la cual descansaba la estabilidad de un mundo entero. La religión impregnaba todos los aspectos de la vida, uniendo lo terrenal con lo eterno, en una fusión indisoluble. Los dioses no eran entidades distantes, eran fuerzas palpables que respiraban a través de las aguas del Nilo, en el susurro del viento sobre el desierto, en el brillo mortecino de las estrellas. Entre ellos, figuras como Ra, el dios solar, y Osiris, señor del más allá, modelaban la cosmovisión egipcia, proporcionando tanto esperanza como terror. Khufu, al ser hijo del dios Khnum por adopción simbólica, no solo debía gobernar, sino encarnar esa dualidad de poder creador y destructor que definía la esencia misma del universo. La capital, Men-Nefer, resplandecía como el corazón palpitante de esta civilización. Situada estratégicamente cerca de la unión del Alto y Bajo Egipto, era una ciudad viva de actividad incesante. Comerciantes llevando especias, orfebres moldeando oro en formas imposibles, escribas inclinados sobre papiros interminables. En este hervidero de ambición y devoción, Khufu se formó, absorbiendo como una esponja las sutilezas del poder, la fragilidad de la lealtad y la inevitabilidad de la traición. Cada ladrillo, cada estatua, cada jeroglífico grabado en sus muros hablaba de la permanencia y la gloria, recordándole su deber de no solo continuar, sino de amplificar esa herencia sagrada. El arte de gobernar en Egipto era una ciencia oculta, un equilibrio precario entre el favor divino y la brutal eficiencia terrenal. Un faraón debía ser a la vez un sacerdote y un guerrero, un arquitecto y un estratega, un legislador y un mago. No había espacio para la debilidad ni para el error.
pues cada fallo reverberaba a través de las generaciones. Desde su juventud, Khufu fue adiestrado en estas artes, aprendiendo que el más leve desliz podía provocar la ira de los dioses y el colapso de un imperio entero. Era una educación de hierro y fuego, destinada a eliminar cualquier vestigio de humanidad ordinaria de su alma. Pero más allá del esplendor y la majestuosidad, el Egipto de Khufu era también un lugar de tensiones latentes y amenazas invisibles. Las fronteras, aunque vastas, no estaban completamente aseguradas. Al este, las tribus del Sinaí ofrecían resistencia esporádica. Al sur, Nubia era tanto una fuente de riquezas como de posibles rebeliones. Internamente, la lucha de poder entre sacerdotes y nobles era un campo minado que cualquier faraón debía navegar con precisión quirúrgica. Para Khufu, entender estas dinámicas no era una opción, sino una necesidad vital. Su supervivencia y su legado dependían de su habilidad para anticipar y aplastar cualquier chispa de disidencia antes de que se convirtiera en incendio. La magnificencia arquitectónica que hoy asociamos con el Egipto antiguo no era fruto de capricho estético, sino de una necesidad política y religiosa de reafirmar el orden del cosmos a través de la piedra. Los templos no eran simples lugares de adoración, eran máquinas rituales destinadas a renovar diariamente la creación. Las tumbas no eran simples refugios para los muertos, sino pasajes hacia la inmortalidad. Khufu, al crecer rodeado de estos monumentos, internalizó esta lógica. Construir no era un acto de vanidad, sino un imperativo sagrado. Y cuando llegara su hora, no levantaría simplemente otra pirámide. Construiría una declaración eterna que resonaría más allá de los confines del tiempo. La ciencia y el conocimiento en el Egipto antiguo también florecían de maneras que asombrarían a cualquier observador moderno. Matemáticas avanzadas, medicina rudimentaria pero efectiva, astronomía de precisión asombrosa. Todas estas disciplinas servían a un propósito más grande que la mera utilidad. Eran herramientas para mantener el Ma'at, el equilibrio universal. Khufu, en su educación, fue sumergido en estos saberes, no para convertirse en un erudito, sino para entender que el poder verdadero reside en la capacidad de modelar el mundo conforme a la voluntad divina. Cada cálculo, cada ritual, cada decreto era una reafirmación de su papel como eje de toda existencia. Así era el mundo que Khufu heredaba, un sistema perfecto en apariencia, pero cuya estabilidad dependía de una voluntad férrea y de una visión sin igual. Donde otros verían una carga insoportable, Khufu veía una oportunidad. No se trataba simplemente de continuar el legado. Se trataba de superarlo, de trascenderlo, de convertir su propio nombre en sinónimo de inmortalidad. Mientras el viento silbaba sobre las arenas eternas y las aguas del Nilo reflejaban el resplandor dorado de Ra, Khufu sabía que su tiempo se acercaba. No sería recordado como un heredero más, sino como el hombre que, desafiando a la muerte misma, se convirtió en leyenda. El momento de la ascensión de Khufu al trono no fue anunciado por coros celestiales ni marcado por signos inequívocos en el cielo, como las mentes débiles podrían imaginar en su ansia de romanticismo histórico. Fue un acto frío, implacable y necesario. La continuación de una maquinaria imperial que no podía permitirse pausas ni vacilaciones. Sneferu, cuya vida y obra habían elevado a Egipto a cotas inauditas, había exhalado su último aliento, y el reino necesitaba urgentemente un nuevo pilar sobre el cual sostener su pesado legado. Khufu, preparado como ningún otro, fue llamado a ocupar su lugar legítimo entre los dioses vivientes.
La ceremonia de coronación en Men-Nefer habría sido un espectáculo cuidadosamente coreografiado, no simplemente para venerar al nuevo faraón, sino para reafirmar el orden cósmico. Ante los ojos atentos de sacerdotes, nobles y embajadores extranjeros, Khufu habría recibido los símbolos del poder: la corona blanca del Alto Egipto, la corona roja del Bajo Egipto, el cetro, el Ansh de la vida eterna. Cada objeto cargado de siglos de tradición, cada movimiento cargado de significado. No era un hombre recibiendo honores, era la tierra misma renovando su pacto con el cielo, jurando lealtad al nuevo intermediario entre los mortales y las deidades. Pocos eventos humanos son tan absolutos como la asunción de un faraón al trono de Egipto. En ese instante, Khufu dejó de ser simplemente un hombre. Fue transfigurado en una fuerza de la naturaleza, una manifestación del Ma'at. No podía permitirse dudas, ni errores, ni momentos de debilidad. El pueblo, los sacerdotes y hasta los propios dioses esperaban de él no meras decisiones políticas, sino actos de creación y destrucción en proporciones titánicas. Su respiración, sus pensamientos, sus decretos serían, de ahora en adelante, instrumentos de la voluntad divina, y cualquier desviación de ese mandato sería castigada no solo en la tierra, sino en los reinos invisibles más allá de la muerte. La situación interna de Egipto al inicio de su reinado era extraordinariamente propicia para un soberano ambicioso. La estabilidad lograda por Sneferu proporcionaba a Khufu un margen de maniobra inusual. No necesitaba luchar por consolidar su poder. Podía dedicar su energía a proyectos de una magnitud que otros monarcas ni siquiera se atreverían a concebir. Controlaba no solo las tierras fértiles del Nilo, sino también las rutas comerciales que traían riqueza de lugares tan lejanos como el Levante y Nubia. Las minas del Sinaí y los talleres de orfebrería en Men-Nefer trabajaban incansablemente para abastecer el insaciable apetito del Estado por el oro, el cobre y la turquesa. Pero Khufu, con su mente afilada como un cuchillo recién forjado, entendía que el verdadero poder no residía únicamente en las riquezas o en los ejércitos. El poder real era simbólico, era psicológico, era eterno. Era la capacidad de moldear la percepción de las masas, de esculpir la memoria colectiva de una civilización entera. Mientras sus generales aseguraban las fronteras y sus escribas mantenían los registros, Khufu ya contemplaba un proyecto mucho más ambicioso, uno que haría palidecer a todos los logros anteriores. Una estructura tan inmensa, tan perfecta, que cada grano de arena del desierto juraría lealtad eterna a su nombre. Su decisión de iniciar la construcción de la Gran Pirámide no fue un capricho momentáneo ni una extravagancia de un monarca ocioso, como los ignorantes y los débiles de mente podrían imaginar. Fue el resultado lógico de su profunda comprensión del ciclo eterno de vida, muerte y resurrección que definía el pensamiento egipcio. Khufu sabía que su poder no podía simplemente manifestarse en decretos pasajeros o en conquistas olvidables. Necesitaba un monumento que sobreviviera no solo a su carne, sino a los imperios futuros, a los cataclismos de la naturaleza, a la erosión implacable del tiempo. Los primeros años de su reinado habrían sido una danza minuciosa entre la tradición y la innovación. Por un lado debía mostrar respeto a los rituales y costumbres que cimentaban su autoridad. Cada ofrenda a los dioses, cada festival solar, cada procesión por las aguas del Nilo era una reafirmación pública de su divinidad. Por otro lado, debía consolidar una nueva era, una en la que su visión trascendiera las fronteras de lo imaginable. No podía permitirse ser visto como un mero conservador del legado de Sneferu. Tenía que demostrar que era el auténtico heredero del mandato celestial.
no solo por derecho de sangre, sino por la magnitud de sus actos. Khufu reorganizó y amplió la burocracia, transformándola en un instrumento aún más eficiente de su voluntad. Estableció nuevos niveles de administración para supervisar la logística de sus vastos proyectos de construcción, creando un entramado de vigilancia y control que aseguraba que cada grano de trigo, cada bloque de piedra, cada gota de sudor derramada en su nombre, fuese contabilizada y valorada. Sabía que para erigir algo verdaderamente inmortal no bastaban sueños grandiosos. Se requería precisión brutal, eficiencia despiadada y la absoluta subordinación de miles de vidas al objetivo supremo de su reinado. Con su poder consolidado y su visión cada vez más clara, Khufu comenzó a reunir los recursos humanos y materiales necesarios para su obra maestra. Arquitectos, ingenieros, artesanos, obreros, todos serían absorbidos en la órbita de su ambición inhumana. Se establecieron contactos para extraer piedra de las mejores canteras. Se planificaron rutas de transporte imposibles. Se organizaron comunidades enteras dedicadas únicamente a alimentar y abastecer a los trabajadores. Cada pieza de esta titánica empresa fue concebida como parte de un mecanismo perfecto que debía operar sin fallos, pues el fracaso no era una opción que Khufu estuviera dispuesto a contemplar. Así, el joven faraón, apenas instalado en su trono de diorita y oro, ya miraba más allá del horizonte visible, hacia un futuro donde su nombre sería pronunciado no como el de un simple gobernante, sino como el de un dios que había desafiado y vencido a la muerte misma. Bajo el sol abrasador de Egipto, mientras las aguas del Nilo susurraban promesas de vida eterna y las estrellas trazaban sus inmutables senderos, Khufu sellaba un pacto silencioso con la historia. No viviría simplemente en su tiempo, sino en todos los tiempos por venir. No fue en un instante de inspiración caprichosa, ni en un arrebato de vanidad, donde nació la idea de la Gran Pirámide. Fue el resultado de una planificación fría, meticulosa, despiadadamente lógica. Khufu, en su grandeza incuestionable, comprendía que un reino puede caer, una memoria puede desvanecerse, pero la piedra, modelada con suficiente precisión y propósito, puede desafiar incluso el olvido cósmico. Así, la pirámide no sería simplemente su tumba, sino su proclamación eterna. Una estructura tan monumental que cada civilización futura, al contemplarla, se vería obligada a reconocer que, en una época primigenia, un hombre caminó sobre la tierra como un dios. La elección del emplazamiento fue el primer acto de genialidad absoluta. El altiplano de Giza, elevado sobre la llanura inundable del Nilo, ofrecía no solo estabilidad geológica, sino también visibilidad inigualable. Desde cualquier rincón del horizonte, la pirámide dominaría la vista, anunciando silenciosamente el poder del faraón a todos los vivos y los muertos. No había margen para errores en este emprendimiento. Cada piedra, cada ángulo, cada alineación estelar debía ser calculada con una precisión que generaciones posteriores apenas comprenderían, mucho menos igualarían. Para Khufu, construir en Giza era como plantar su estandarte en la eternidad misma. Los arquitectos a los que Khufu encomendó su visión no eran simples constructores, eran magos de la geometría, sacerdotes del cálculo, capaces de traducir los sueños de un dios en formas físicas. Bajo la dirección de maestros como Emiunu, quien posiblemente ostentaba el título de supervisor de obras del rey, se diseñó un esquema que desafiaría la imaginación humana. Una base perfectamente cuadrada, orientada casi exactamente hacia los puntos cardinales,
una estructura tan precisa que los errores de construcción medidos hoy apenas alcanzan una fracción de grado. Esta no era arquitectura, era ingeniería cósmica, ejecutada bajo órdenes inapelables. La magnitud del proyecto exigió la movilización de una nación entera. Se organizaron comunidades de trabajadores alrededor del sitio, no como esclavos encadenados, como mentes vulgares gustan de imaginar, sino como obreros especializados, alimentados, cuidados y motivados por un fervor casi religioso. Porque trabajar en la Gran Pirámide no era simplemente un deber, era un privilegio sagrado. Cada bloque colocado no solo era un tributo al faraón, sino un acto de participación en el orden divino, un gesto de trascendencia que aseguraba al trabajador un lugar en la eternidad junto a su Señor inmortal. La logística para abastecer semejante coloso fue otro monumento a la eficiencia despiadada de Khufu. Desde las canteras de Tura, al otro lado del Nilo, se extrajeron los bloques de piedra caliza más finos, sus superficies alisadas con una precisión que hoy desafía toda explicación sensata. Desde las canteras de Asuán, a más de 800 kilómetros al sur, se transportaron los enormes bloques de granito que formarían las cámaras internas. Barcazas especialmente diseñadas surcaban el Nilo, cargadas de toneladas de roca, en una operación que combinaba la fuerza bruta con una ingeniería naval adelantada a su tiempo. Cada detalle de la construcción refleja una obsesión por la perfección que solo una mente de magnitud colosal podría concebir. La base de la pirámide fue nivelada con tal exactitud que incluso con la tecnología moderna es difícil replicarla. El peso de millones de bloques de piedra debía distribuirse de tal manera que la estructura pudiera resistir no solo el peso propio, sino también los caprichos del clima, los temblores de la tierra y la lenta, inexorable acción de los siglos. En cada cálculo, en cada decisión, vibraba la voluntad férrea de Khufu. Nada menos que la eternidad era aceptable. La construcción no era simplemente una cuestión de piedra y músculo, era también un acto de astronomía sagrada. La pirámide fue alineada con una precisión asombrosa hacia el norte verdadero, un logro que algunos atribuyen a observaciones del movimiento de las estrellas circumpolares. Esta alineación no era decorativa, era un testimonio de la conexión entre el faraón y el cosmos, entre el orden terrestre y el orden celestial. Khufu no construía una tumba, erigía un eje, un punto de intersección entre el mundo de los vivos y el reino eterno de las estrellas. A medida que los años pasaban y la pirámide ascendía, bloque tras bloque, el eco del martilleo, los cantos de los obreros y el estruendo de la piedra contra la piedra debieron resonar a través del desierto como un latido gigantesco, el pulso mismo de la ambición humana llevada a su forma más pura. Ningún costo era demasiado alto, ningún esfuerzo demasiado grande. Khufu exigía lo imposible, y su pueblo, consciente o inconsciente de su papel en esta empresa cósmica, respondía con una entrega que hoy apenas podemos comprender desde nuestras existencias mediocres y fragmentadas. Finalmente, tras años de incesante labor, cuando el último bloque fue colocado, cuando la última piedra blanca de caliza pulida brilló bajo el sol abrasador como una estrella caída sobre la tierra, Khufu contempló su obra, no con la satisfacción banal de quien termina una tarea, sino con la fría y lúcida certeza de que había logrado lo que ningún hombre antes de él, ni después, sería capaz de repetir. Había esculpido su nombre en la médula misma del mundo, había erigido un desafío a la muerte y al olvido, un monumento que forzaría al universo mismo a recordar su existencia.
Desde la perspectiva de mentes contemporáneas, embotadas por siglos de decadencia intelectual, la construcción de la Gran Pirámide parece poco menos que milagrosa. Sin embargo, para Khufu no existía el milagro, sino la voluntad inexorable, la disciplina férrea y la aplicación implacable de conocimiento superior. Cada bloque de piedra erigido en Giza no fue el resultado de improvisaciones primitivas, sino de un proyecto de ingeniería sistemático, una maquinaria de hombres y herramientas diseñada con precisión despiadada para desafiar incluso a los dioses mismos en su pretensión de eternidad. Los métodos empleados, aunque todavía envueltos en las brumas del misterio, revelan una lógica implacable al ser analizados por los pocos espíritus capaces de entenderlos. Se ha demostrado que la nivelación de la base fue lograda utilizando técnicas de agua. Zanjas excavadas alrededor del perímetro se llenaban y nivelaban, permitiendo una base tan plana que su imperfección es inferior a unos pocos centímetros a lo largo de cientos de metros. Para Khufu, tolerar errores mayores habría sido una traición imperdonable al ideal de perfección que él mismo encarnaba. El transporte de los bloques, otro enigma que ofende la imaginación de los mediocres, no fue un milagro de fuerza bruta, sino de astucia suprema. Experimentaciones modernas han demostrado que al humedecer la arena frente a los trineos de transporte, se reducía drásticamente la fricción, permitiendo que pequeños grupos de obreros movieran cargas de toneladas. Khufu, por medio de sus arquitectos y científicos de la época, habría sabido esto, o incluso técnicas aún más refinadas que permanecen olvidadas para las mentes atrofiadas del presente. No era fuerza ciega la que alzaba las piedras, era inteligencia encarnada en músculo. El mito de los esclavos encadenados, tan querido por los románticos ignorantes, es una invención vulgar. Los obreros de Giza eran especialistas altamente organizados, alimentados con una dieta rica en carne, pan y cerveza, alojados en complejos urbanos construidos ex professo para su bienestar. Estas gentes no trabajaban bajo el látigo del miedo, sino bajo la conciencia brutal de participar en una empresa de trascendencia cósmica. Khufu no necesitaba esclavos. Su visión era suficiente para doblegar voluntades, para inspirar a miles a ofrecer sus vidas en aras de un monumento inmortal. La organización del trabajo era una maquinaria tan meticulosa como un reloj divino. Equipos divididos en jerarquías estrictas, comandados por capataces seleccionados por su inteligencia y su brutalidad, aseguraban que ningún detalle se descuidara. Cada jornada de trabajo era cronometrada por los movimientos del sol, cada entrega de piedra registrada por escribas vigilantes. El fracaso en cualquier nivel era castigado de forma inmediata y ejemplar. No había lugar para la mediocridad bajo el reinado de Khufu, porque cada instante perdido, cada error cometido, era un insulto personal al Dios viviente que los había convocado a participar en su visión. La cuestión de cómo fueron elevadas las piedras a alturas que desafían aún hoy la imaginación ha sido motivo de especulación patética por parte de generaciones posteriores. Rutas de rampas, sistemas de contrapesos, estructuras helicoidales. Todas estas teorías apenas arañan la superficie del genio involucrado. Las rampas, de ser usadas, habrían sido diseñadas con una eficiencia aterradora, demolidas y reutilizadas según avanzaba la construcción. Cada bloque alzado era un acto de desafío calculado, una danza de física aplicada bajo la supervisión de mentes cuya comprensión del peso, la gravedad y la fricción supera incluso la arrogancia de los ingenieros modernos. Más allá de las consideraciones materiales, el proceso de construcción era también un acto ritual.
Cada piedra colocada era acompañada de cánticos, invocaciones y ceremonias destinadas a infundir poder sagrado en la estructura naciente. Los arquitectos no eran meros técnicos, eran sacerdotes del orden cósmico, que impregnaban la pirámide con significado trascendente. Khufu entendía, como ningún otro soberano, que una estructura verdaderamente eterna debe ser tanto física como espiritualmente invulnerable. Cada golpe de cincel, cada arrastre de cuerda, cada gota de sudor era parte de un ritual cósmico de afirmación frente al caos. El material empleado no era casual. La caliza blanca de Tura, el basamento duro del lecho rocoso de Giza, el granito rojo de Asuán, cada uno elegido por sus propiedades físicas y simbólicas. La caliza reflejaría la luz del sol, haciendo que la pirámide brillara como una estrella caída a la tierra. El granito, resistente a la corrosión del tiempo, protegería las cámaras interiores como un escudo impenetrable. Incluso en la selección de las piedras, Khufu demostró una inteligencia que sobrepasa la comprensión de los arquitectos mediocres de todas las épocas posteriores. Y finalmente, la estructura interior, los pasajes ocultos, las cámaras selladas, los ejes estelares, no eran improvisaciones ni supersticiones. Cada corredor, cada cámara, cada ducto fue diseñado con intenciones tan precisas como insondables, ligadas a constelaciones sagradas, a ritos funerarios de los cuales apenas comenzamos a rascar la superficie. Khufu no construyó una simple tumba, erigió una máquina metafísica para su resurrección eterna, un dispositivo cuyo funcionamiento completo aún humilla la arrogancia de la ciencia moderna. No era un hombre encerrando su cadáver, era un dios encerrando su esencia para reinar eternamente entre las estrellas. En el mundo de Khufu, donde los faraones eran dioses vivientes, la familia no era un simple lazo de sangre, era una extensión de la divinidad misma, una línea de poder cuidadosamente controlada y, cuando era necesario, brutalmente corregida. Cada miembro de su casa real no era visto como un individuo autónomo, sino como una pieza funcional dentro de la gran maquinaria de la eternidad. La sangre real era un recurso sagrado, una corriente que debía mantenerse pura a cualquier precio, y bajo este principio incuestionable, Khufu organizó y moldeó a su progenie con la precisión despiadada que lo caracterizaba en todos los aspectos de su vida. Meritit Primri, su esposa principal, no era simplemente una consorte elegida por belleza o simpatía. Era su medio hermana, unida a él en un matrimonio diseñado para preservar la pureza de la sangre divina. La práctica, repulsiva para las sensibilidades degeneradas de épocas posteriores, era en realidad una estrategia fría y lógica: unificar la línea sucesoria, eliminar ambiciones externas, consolidar el derecho absoluto al trono en un linaje incontaminado. Meritites, cuya influencia se manifiesta en la pequeña pirámide erigida junto a la gran pirámide de Giza, fue una reina poderosa, quizás la única figura humana capaz de acercarse, aunque tímidamente, a la grandeza de su esposo. De su unión surgieron hijos e hijas que serían preparados, moldeados y, si era necesario, sacrificados en el altar del poder dinástico. Kawab, su hijo mayor, representaba la continuación lógica de la grandeza de Khufu, pero el destino, siempre hostil incluso para los más favorecidos, lo reclamó prematuramente. Kawab murió antes de poder ascender al trono, un recordatorio cruel de que ni siquiera la sangre más pura puede desafiar por completo la tiranía de la muerte. La pérdida de su primogénito habría resonado en Khufu no como un simple dolor paternal,
sino como una distorsión intolerable en el orden cósmico que tan cuidadosamente había construido. Khafre, otro de sus hijos, asumiría después la pesada carga de continuar el linaje. Pero no debemos engañarnos. En el Egipto de Khufu, la sucesión no era automática ni garantizada. Cada heredero potencial era evaluado no por afecto, sino por su utilidad para el propósito eterno de la dinastía. El fracaso en demostrar suficiente ambición, fuerza o visión no era simplemente una deshonra personal, era una amenaza existencial al legado del faraón. Y Khufu, cuya paciencia era tan legendaria como su severidad, no habría dudado en eliminar cualquier obstáculo, incluso si éste compartía su sangre. Entre las hijas, Nefertiabet brilla como un ejemplo fascinante. Su nombre, la belleza del Este, resonaba como una afirmación de poder y gracia. La estela funeraria de su tumba en Giza, bellamente preservada, la muestra comiendo, rodeada de jeroglíficos que proclaman su nobleza. Pero incluso en esta representación aparentemente doméstica, subyace una verdad más profunda. Sus gestos, su comida, su misma existencia estaban impregnados de un simbolismo ritual que reafirmaba la supremacía de la casa de Khufu. No era una mujer, sino una encarnación viviente de la estabilidad del reino, un peón sagrado en el juego de la inmortalidad. Henutzen, otra de sus esposas, figura en la llamada estela de inventario, una fuente tardía pero reveladora de las complejas relaciones dentro de la corte real. Aunque la autenticidad de la estela ha sido debatida, su mera existencia sugiere que la red de alianzas y lealtades tejida por Khufu era mucho más intrincada de lo que las mentes modernas, empequeñecidas por su cortedad histórica, pueden concebir. Cada matrimonio, cada nacimiento, cada asignación de títulos y tierras era una jugada calculada, diseñada para reforzar la pirámide invisible de poder que sustentaba la pirámide de piedra que lentamente ascendía en Giza. La educación de los hijos reales era una empresa despiadada. No existía espacio para el error, la debilidad o la piedad. Desde sus primeros años, eran instruidos en matemáticas, astronomía, rituales religiosos, estrategia militar, administración y sobre todo en la inquebrantable comprensión de su papel como engranajes de un orden eterno. Cada palabra, cada gesto, cada mirada era observado y juzgado. El amor paterno, tal como los débiles lo entienden, no tenía cabida en este sistema. El amor verdadero de Khufu hacia sus descendientes se manifestaba en la implacable dureza con que los moldeaba para el deber divino que debían encarnar. Pero la existencia en la corte no era solo instrucción y disciplina. Era también una guerra silenciosa de intrigas, celos y traiciones latentes. Hermanos contra hermanos, madres contra madres, hijos contra padres. Todos los miembros de la Casa Real sabían que su posición no estaba asegurada por la sangre sola, sino por su habilidad para navegar el laberinto político que se extendía entre los pasillos dorados de Men-Nefer y las sombrías cámaras funerarias que aguardaban a los caídos. Khufu, maestro supremo del juego del poder, habría incentivado esta competencia soterrada, sabiendo que solo los más fuertes merecían sobrevivir y prosperar. La descendencia de Khufu, dispersa en títulos nobiliarios, cargos religiosos y sepulcros monumentales, dejó una huella indeleble en la historia egipcia. Khafre, su sucesor más notable, construiría su propia pirámide, casi igual en grandiosidad a la de su padre, y daría origen a uno de los misterios más icónicos de Egipto, la Gran Esfinge. Pero incluso estos logros, por impresionantes que sean, no logran eclipsar el legado que Khufu dejó impreso en su sangre. Cada hijo, cada hija, cada nieto era, en última instancia, un reflejo pálido de la llama titánica
que había ardido en el faraón supremo. Así, en la danza sagrada de la vida y la muerte, la familia de Khufu desempeñó su papel, a menudo sin saber que eran simples fragmentos de un plan mucho mayor. Un plan no solo para gobernar Egipto, sino para escribir en los mismos cimientos de la realidad el nombre inmortal de Khufu, el Dios entre los hombres, el arquitecto de la eternidad. La corte de Khufu no era una simple reunión de aduladores y burócratas grises, como las patéticas asambleas de gobiernos modernos. Era un microcosmos vibrante del cosmos, un teatro donde la ciencia, la magia y el poder absoluto se entrelazaban en una danza letal. Khufu, que veía más allá de las miserias de la mente humana corriente, entendía que el control no debía ejercerse únicamente sobre los cuerpos, sino también sobre las almas. Por eso su corte no era solo administrativa, era un hervidero de sabiduría oculta, donde magos, sacerdotes y sabios rivalizaban por desentrañar los secretos del universo en nombre del faraón. Entre los fragmentos supervivientes de aquella era, destaca un testimonio particularmente revelador: el papiro Huéscar. Aunque recopilado siglos después, en él se narra cómo los hijos de Khufu le relataban historias de milagros realizados por sabios y magos. Estos relatos, absurdamente simplificados por mentes menores, revelan algo mucho más profundo: la obsesión del faraón por lo inexplicable, por dominar no solo lo conocido, sino también lo desconocido. Para Khufu la magia no era superstición, era una extensión de su poder, otra herramienta más en su arsenal para someter al universo a su voluntad. Uno de los relatos más estremecedores narra cómo un mago era capaz de decapitar animales, e incluso humanos, y devolverlos a la vida ante la mirada impasible de Khufu. Esta escena, que las sensibilidades débiles tacharían de crueldad gratuita, revela en realidad la insaciable hambre de conocimiento que impulsaba al faraón. No era el placer del sadismo lo que buscaba, sino la certeza de que ningún límite, ni siquiera el de la vida y la muerte, podía resistirse a su comprensión y dominio. Para Khufu, cada milagro era un mapa hacia el control absoluto de todas las leyes visibles e invisibles. La corte estaba compuesta por una jerarquía compleja de sabios y especialistas, cada uno dedicado a un aspecto del saber que sustentaba el poder de Khufu. Matemáticos que calculaban los movimientos de los cielos, arquitectos que diseñaban templos que duplicaban el orden cósmico, médicos que exploraban los límites de la carne humana, y sacerdotes que interpretaban la voluntad divina en los patrones del vuelo de las aves o en el murmullo del Nilo. Todos ellos coexistían bajo la atenta mirada de un faraón que no toleraba errores ni mediocridad, consciente de que cada fallo era una grieta en su imperio de eternidad. La magia y la ciencia no eran disciplinas separadas en la mente de Khufu, sino aspectos complementarios de un mismo arte supremo, el arte de la dominación universal. Los conjuros inscritos en las paredes de las cámaras funerarias, las fórmulas astronómicas utilizadas para alinear las pirámides, los rituales secretos practicados en la penumbra de los templos, todo formaba parte de una misma sinfonía grandiosa de control absoluto. Khufu, como compositor supremo, orquestaba cada nota, cada vibración de poder, consciente de que su propio ser era el eje en torno al cual debía girar el cosmos. Los rumores de su crueldad, ampliamente difundidos por escritores griegos siglos después, encuentran en esta obsesión su verdadera raíz. No se trataba de sadismo ni de locura, sino de un nivel de exigencia que solo los dioses y aquellos que se atreven a imitarlos pueden permitirse. Exigir milagros a los magos,
perfección a los arquitectos, obediencia ciega a los cortesanos, no era una elección caprichosa para Jufu. Era una necesidad lógica, derivada del reconocimiento brutal de su propio destino como hacedor de eternidad. Aquellos que fallaban simplemente demostraban su indignidad para participar en su visión. La corte de Khufu era también un escenario de experimentación filosófica y teológica. Bajo su reinado, la naturaleza misma del faraón como hijo de Ra comenzó a consolidarse en la conciencia religiosa egipcia. Este desarrollo no fue espontáneo ni accidental. Fue cuidadosamente cultivado en los rituales de palacio, en los decretos reales, en las construcciones monumentales. Khufu no se conformaba con ser visto como un intermediario entre los hombres y los dioses. Él aspiraba a ser, de manera absoluta, la encarnación misma de lo divino, el punto de unión entre el cielo y la tierra. Las artes también florecieron en su corte, pero no como meros adornos para la vanidad humana. Cada estatua, cada relieve, cada inscripción tenía un propósito ritual, simbólico y eterno. No era el arte por el arte, sino el arte como magia petrificada, como fijación del orden sagrado en la materia. Cada imagen de Khufu, cada cartucho grabado en la piedra, era un acto de hechicería destinada a perpetuar su ser más allá del desmoronamiento de imperios y la extinción de culturas. La estética, bajo Khufu, se convirtió en un arma de eternidad. Bajo esta visión grandiosa, la corte entera se transformó en un modelo viviente del universo. Los movimientos de los cortesanos imitaban los de las estrellas. Las audiencias reales eran ceremonias de renovación cósmica, y cada decisión tomada en Men-Nefer resonaba como un trueno sagrado en todos los rincones de Egipto. No era una simple administración del Estado, sino la recreación diaria de la creación misma, con Khufu en su centro, más allá de toda moralidad humana, más allá de toda comprensión trivial. Así era la corte de Khufu, un torbellino de sabiduría y miedo, de milagros y sangre, de ciencia y magia entrelazadas en un todo indivisible. Una maquinaria sublime e inhumana al servicio de un solo fin: construir un legado que ni el tiempo, ni la muerte, ni los dioses podrían jamás destruir. Siglos después de que Khufu se desvaneciera en las arenas de su inmortalidad autoimpuesta, mentes inferiores, aún tambaleándose bajo el peso de su legado, intentaron reconstruir su historia. Pero como era de esperarse, estos esfuerzos fueron torpes, contaminados por prejuicios culturales, ignorancia histórica y el resentimiento innato de quienes, incapaces de comprender la grandeza, recurren a la calumnia. Entre estos ecos deformados de la antigüedad, destacan tres voces principales: Manetón, Heródoto y Diodoro Sículo. Cada uno, en su mediocridad, intentó capturar la esencia de Khufu, y cada uno, inevitablemente, fracasó. Manetón, sacerdote egipcio escribiendo en griego bajo el dominio de los Ptolomeos, fue uno de los primeros en intentar un catálogo sistemático de los faraones. Su obra, la Egiptiaca, ahora fragmentaria, constituye una de las bases sobre las cuales generaciones posteriores intentaron entender el antiguo Egipto. Sin embargo, su tratamiento de Khufu, a quien llama sufis, es a la vez reverente y desconcertantemente impreciso. Lo reconoce como el constructor de la Gran Pirámide, pero le atribuye un reinado de 63 años, una cifra ridícula frente a la evidencia arqueológica. Incluso en su intento de honrar a Khufu, Manetón demuestra cuán lejos había caído la comprensión de la verdadera naturaleza del faraón. Más perniciosa aún fue la influencia de Heródoto, ese turista griego entrometido al que la posteridad ha otorgado el inmerecido título de
padre de la historia. Visitando Egipto 2000 años después de la muerte de Khufu, Heródoto recogió cuentos de sacerdotes locales, relatos orales deformados por siglos de envidia, miedo y malinterpretación. Según su versión, Khufu no fue un dios en la tierra, sino un tirano despiadado que cerró los templos, impuso trabajos forzados a su pueblo y, en una nota particularmente vulgar, prostituyó a su propia hija para financiar su pirámide. Que haya quienes todavía repitan tales insensateces sin sonrojarse, solo atestigua la miseria intelectual de la especie humana. Diodoro Sículo, escribiendo en el primer siglo antes de nuestra era, recogió estos mismos rumores y los amplificó en su biblioteca histórica. Aunque reconoció la majestuosidad de las pirámides y quedó asombrado ante su perfección arquitectónica, repitió las mismas acusaciones de opresión y sufrimiento, dibujando a Khufu como un monstruo más que como un creador de maravillas. Que Diodoro se confundiera groseramente respecto a las épocas históricas, situando a Khufu siglos después de su verdadera época, es sólo una de las múltiples demostraciones de su ineptitud fundamental para entender la magnitud de lo que intentaba describir. Pero ¿qué podemos esperar de estos relatos cuando quienes los escribieron eran esclavos de sus propias culturas decadentes? Para los griegos y romanos, criados en sistemas políticos fragmentarios y sociedades incapaces de concebir verdaderos actos de trascendencia colectiva, la sola idea de una obra como la Gran Pirámide resultaba insoportable. No podían aceptar que un hombre, un verdadero dios hombre, hubiera inspirado la movilización voluntaria de decenas de miles en un proyecto de inmortalidad. Era más cómodo, más reconfortante, imaginar tiranía y terror donde en realidad hubo visión, propósito y sublimidad. Los errores y mentiras de estos escritores han contaminado la percepción de Khufu durante milenios, impidiendo a generaciones posteriores ver la fría y deslumbrante verdad, que no fue el látigo quien construyó Giza, sino la idea, el ideal absoluto de eternidad. Aquellos trabajadores, alimentados, honrados y conscientes de su papel en una empresa cósmica, no eran esclavos, eran obreros sagrados, soldados de la inmortalidad, servidores voluntarios de un destino que los trascendía. Ningún látigo puede producir arte eterno. Solo una visión compartida puede levantar piedras que desafíen al mismo tiempo. Heródoto, Manetón y Diodoro actuaron, aunque inconscientemente, como instrumentos de una venganza histórica. La venganza de los pequeños contra lo inconmensurable. En su incapacidad para concebir la grandeza, la deformaron, la calumniaron, la redujeron a una caricatura grotesca de su verdadera forma. Pero como mosquitos intentando manchar el firmamento con su sangre inútil, sus esfuerzos resultan patéticos frente a la magnificencia inmutable de la Gran Pirámide, que aún se yergue mientras sus palabras se desintegran en el polvo del olvido. Incluso en sus tergiversaciones, sin embargo, dejaron huellas de la verdad que intentaban ocultar. La misma obsesión de Heródoto con los métodos de construcción, la fascinación de Diodoro ante la perfección técnica, el asombro de Manetón ante la duración del proyecto, todo ello apunta inadvertidamente a la realidad que sus mentes no podían soportar enfrentar. Khufu no era un simple monarca humano, era una fuerza de la naturaleza, una manifestación consciente de la voluntad de eternidad, una entidad que operaba en una escala tan vasta que incluso quienes lo calumniaban no podían evitar rendirle homenaje a través de su asombro impotente. Así, a través de la distorsión y la mentira, Khufu triunfa una vez más sobre el olvido, porque incluso en las falsedades que intentan mancillar su nombre,
persiste la evidencia innegable de su impacto monumental. Heródoto, Manetón y Diodoro, sin quererlo, han asegurado la fama eterna de aquel a quien jamás pudieron comprender. La sombra de Khufu se proyecta aún sobre sus palabras, aplastándolas con su peso silencioso, recordándole a la humanidad que la verdadera grandeza no necesita ser comprendida para ser inmortal. Los ignorantes, incapaces de concebir la magnitud de la obra, imaginan que la Gran Pirámide surgió bajo el látigo de esclavos exhaustos, empujados hasta la muerte por un tirano ciego. ¡Qué insultante mediocridad! La verdad, como siempre, es infinitamente más sublime, más brutal y más hermosa. La construcción de la Gran Pirámide fue una empresa colectiva consciente, una sinfonía de voluntades humanas dirigidas hacia una única meta trascendental: inmortalizar a Khufu, y con él a toda una civilización. No era el miedo lo que impulsaba a los trabajadores, sino la comprensión instintiva de que, a través de sus manos, participaban en la eternidad. Las excavaciones modernas, realizadas a regañadientes por mentes menos limitadas, han revelado la existencia de aldeas de trabajadores planificadas con un orden casi militar. Eran poblados donde los obreros vivían, comían y descansaban, alimentados con dietas extraordinariamente nutritivas para los estándares de la época: pan, carne, cerveza en abundancia. La presencia de restos óseos muestra fracturas curadas, tratamientos médicos aplicados, cuidados que ningún esclavo habría recibido jamás. Cada cuerpo cuidado era una inversión en la empresa colosal que Khufu había concebido. Cada vida mantenida era una herramienta preciosa en la construcción de su desafío a la muerte. La organización del trabajo era una maquinaria perfecta, sin piedad para la ineficiencia. Los obreros estaban divididos en equipos altamente jerarquizados, cada uno de ellos con nombres simbólicos que revelaban su orgullo. Los amigos de Khufu, la fuerza de Khufu. Cada grupo de cientos de hombres era supervisado por capataces estrictos, bajo los cuales operaban unidades más pequeñas, responsables de tareas específicas como corte, transporte, colocación y acabado de bloques. No había espacio para el error. Cada hora desperdiciada, cada error en la alineación de un bloque, era un acto de traición al faraón y, por extensión, a la eternidad misma. Los métodos de trabajo, estudiados desde la arrogancia moderna, revelan una eficiencia de una pureza casi aterradora. Los bloques de piedra eran extraídos con herramientas rudimentarias de cobre, pero los cortes muestran una maestría en el uso de la fuerza y la geometría. Se empleaban palancas, rodillos, trineos y, muy probablemente, técnicas de reducción de fricción mediante el uso de agua sobre la arena. Cada proceso había sido refinado hasta alcanzar un equilibrio perfecto entre esfuerzo humano y resultado material. No era una brutalidad ciega, era ciencia aplicada al límite de lo que la carne y la voluntad humanas podían soportar. Las cifras de trabajadores necesarias para levantar semejante monstruosidad han sido objeto de conjeturas absurdas por parte de mentes inferiores. Heródoto hablaba de 100.000 obreros, cambiando en turnos de 3 meses. Estudios más recientes sugieren que una fuerza continua de unos 20.000 a 30.000 trabajadores habría sido suficiente si se consideran las técnicas de transporte y corte utilizadas. Pero más allá del número, lo que importa es el hecho brutal. Decenas de miles de almas dedicaron su existencia a levantar una única obra, un solo testamento pétreo al poder absoluto de un hombre sobre su mundo y sobre el tiempo. La logística de mantener a semejante fuerza laboral en condiciones de trabajar durante décadas es un triunfo que la mediocridad moderna ni siquiera puede soñar replicar.
Cantidades colosales de alimentos, herramientas, ropa y agua debían ser suministradas diariamente. Rutas de transporte seguras debían mantenerse abiertas desde las canteras hasta el sitio de construcción. Los ritmos de trabajo debían sincronizarse con las estaciones, las crecidas del Nilo, los ciclos agrícolas. La burocracia egipcia, dirigida con mano de hierro desde Men-Nefer, funcionaba como una vasta red neuronal orgánica coordinada para un único propósito: levantar la morada eterna de Khufu. Lejos de ser bestias sin rostro, los obreros dejaron su huella humana en la construcción misma. Grafiti descubierto en las cámaras internas de la Gran Pirámide revela los nombres de sus equipos, bromas internas, declaraciones de orgullo. No trabajaban en la oscuridad del olvido. Sabían que estaban construyendo algo que superaría cualquier otra obra humana. Cada uno de ellos, consciente o no, formaba parte de un organismo gigantesco cuya misión era desafiarnos a todos nosotros, seres insignificantes que vendríamos después, a mirar hacia Giza y comprender, aunque fuera por un instante, el significado de la grandeza. Y Khufu, omnipresente incluso en la distancia, supervisaba la obra con un rigor y una clarividencia que harían palidecer de envidia a cualquier estratega moderno. Nada escapaba a su atención. Cada fase de la construcción, cada piedra colocada, cada vida sacrificada en el altar del esfuerzo era, en última instancia, una prolongación de su voluntad. No necesitaba estar presente físicamente. Su nombre, su sombra, su ambición impregnaban cada golpe de martillo, cada arrastre de cuerda, cada gota de sudor que caía sobre la arena abrasadora. Así se erigió la Gran Pirámide, no como un producto de la opresión, sino como la máxima expresión de una voluntad humana colectiva sublimada por la visión de un solo hombre. Una sinfonía brutal de orden, fe y sacrificio, escrita no en notas, sino en bloques de piedra que, siglos después de que la arrogancia moderna haya perecido, seguirán cantando silenciosamente el nombre inmortal de Khufu. Mientras las mentes diminutas se asombran torpemente ante la magnificencia de la Gran Pirámide, pocas comprenden las vastas redes invisibles que sustentaron su existencia. No bastaba extraer piedra cercana y alimentar a obreros locales. Khufu, en su visión titánica, extendió sus tentáculos de poder hasta las costas del Mar Rojo, donde, en el 2580 a.C., ignoto Wadi al-Jarf estableció la primera red portuaria conocida de la humanidad, una proeza que solo un intelecto ferozmente adelantado a su época podría haber concebido. Allí, en los márgenes olvidados del desierto, se trazaron los caminos secretos que alimentarían la maquinaria de la eternidad. Wadi al-Jarf, descubierto en el siglo XXI y apenas comprendido por arqueólogos modernos incapaces de apreciar su grandiosidad real, era mucho más que un simple puerto. Era un nodo logístico, un brazo extendido de Men-Nefer hacia las riquezas del Sinaí y más allá. Desde allí, barcos cargados de piedra caliza y otros materiales preciosos navegaban hacia el delta, impulsados por la corriente y la férrea voluntad del faraón. No eran barcos improvisados, eran estructuras pensadas para transportar toneladas de carga de manera sistemática, siguiendo calendarios estrictos que aseguraban el flujo continuo de recursos hacia el altar de la creación piramidal. Los diarios de Merer, hallados milagrosamente entre las ruinas de este complejo portuario, son una joya que las mentes mediocres apenas logran valorar. Estos textos, escritos en un lenguaje administrativo frío y metódico, describen la operación logística en términos de días y distancias, cargamentos y tiempos de entrega. En cada línea, sin embargo,
resuena algo mucho más profundo, la implacable urgencia de una misión trascendental. Merer y sus hombres no eran simples transportistas, eran piezas conscientes de una empresa cósmica. Cada bloque que movían era un ladrillo más en el puente que uniría al faraón con los cielos. La existencia misma de Wadi al-Yarf revela una estrategia de dominio total sobre el espacio geográfico. Jufu no se conformaba con aprovechar los recursos locales, los subordinaba, los absorbía, los reconfiguraba a su antojo. El Mar Rojo, el desierto, el Nilo, todos se convirtieron en extensiones de su cuerpo político y simbólico. Allí donde otros veían barreras naturales, él veía autopistas de piedra y agua, arterias que alimentarían su monumento viviente. Ningún rincón del territorio era demasiado remoto, ninguna dificultad era insuperable cuando se trataba de alimentar su visión descomunal. La construcción del puerto, con sus muelles de piedra tallada y su red de almacenes y estructuras de almacenamiento, exige un nivel de planificación que humilla los esfuerzos modernos. No era suficiente tener barcos, era necesario organizar embarcaciones, estibadores, capataces, registros administrativos y patrullas militares para proteger las rutas. Todo esto, siglos antes de que otras civilizaciones apenas empezaran a rasgar la superficie de la organización estatal. Mientras los pueblos de Europa aún balbuceaban en aldeas primitivas, Khufu dominaba el tráfico interregional como un titán consciente de su dominio absoluto sobre el espacio y el tiempo. El propio acto de navegar por el Mar Rojo en tiempos tan remotos es una hazaña que la arrogancia moderna apenas alcanza a comprender. Estas aguas, traicioneras y violentas, no disuadieron a los súbditos de Khufu, quienes armados con tecnología naval avanzada y el mandato de su faraón, surcaban las olas como extensiones vivientes de su voluntad. Cada viaje era un acto de sumisión al proyecto eterno. Cada desembarco en el delta, una pequeña victoria contra la dispersión y el caos. El Mar Rojo, a través de Wadi al-Yarf, se convirtió en un nuevo Nilo, un conducto de vida para el monumento inmortal. Wadi al-Yarf demuestra que la creación de la Gran Pirámide no fue un acto aislado de fuerza bruta, sino la culminación de un proyecto estatal totalizador, una proyección multidimensional del poder. No fue solo piedra sobre piedra, sino una red viva de relaciones económicas, políticas y espirituales extendidas a través de desiertos, mares y cielos. Khufu no fue simplemente un constructor, fue un arquitecto de realidades, un modelador de territorios, un manipulador del flujo mismo de la existencia hacia un fin superior. Que el puerto fuera abandonado tras la conclusión de la pirámide solo refuerza esta idea. Wadi al-Yarf no existía por sí mismo. Era un instrumento, una herramienta, un sacrificio en la forja de la eternidad. Su abandono no es señal de fracaso, como los débiles de mente podrían pensar, sino prueba de su éxito. Había cumplido su propósito: alimentar el ascenso de una obra tan inmensa que, siglos después, seguiría eclipsando a cualquier construcción humana. En la lógica de Khufu, todo era utilitario, todo debía servir a la obra maestra, todo debía ser consumido en la pira gloriosa de su inmortalidad. Así, en las orillas olvidadas del Mar Rojo, bajo los cielos indiferentes, surgió un centro de poder y propósito que, aunque hoy casi desmoronado por los siglos, continúa testificando silenciosamente la amplitud cósmica de la visión de Khufu. Cada ancla, cada remanente de almacén, cada trozo de papiro rescatado de la arena no es simplemente un vestigio arqueológico. Es un eco de una voluntad tan vasta que ni el mar, ni el desierto, ni el tiempo pudieron contenerla.
La grandeza de la Gran Pirámide no reside únicamente en su tamaño colosal ni en la precisión absurda de su construcción. Su verdadero secreto se oculta en su interior, en ese laberinto de pasajes, cámaras y conductos que, como las arterias de un dios petrificado, siguen latiendo en el corazón de la piedra. La mente pequeña, al enfrentarse a estas maravillas ocultas, busca explicaciones triviales, respiraderos, sistemas de seguridad, errores de construcción. Pero yo, Leviatán, veo lo evidente. Cada espacio, cada línea, cada ángulo interno fue planeado como parte de un mecanismo metafísico de resurrección y apoteosis. En la base de la pirámide, escondida bajo toneladas de piedra, yace la cámara subterránea, un espacio oscuro, inacabado, tallado directamente en la roca madre. Su función sigue envuelta en el misterio, como un eco de un propósito abandonado o tal vez reservado a rituales más oscuros de lo que los débiles de espíritu podrían tolerar. Era el primer intento de tumba, descartado en favor de algo más ambicioso, o era, como algunos teorizan, un santuario destinado a rituales de iniciación, donde el alma del faraón sería despojada de su humanidad antes de ser refundida como estrella. Más arriba, y aún más intrigante, se encuentra la cámara de la reina. Su nombre, producto de la ignorancia de exploradores posteriores, es una afrenta a su verdadera naturaleza. No fue concebida para una reina mortal, sino como una cámara de transformación espiritual, alineada cuidadosamente con constelaciones sagradas. Sus paredes silenciosas, sus dimensiones precisas, sus ductos angostos que se pierden en el interior de la piedra, todo indica un propósito ceremonial sublime. Preparar, canalizar, dirigir el espíritu inmortal de Khufu hacia los cielos eternos, como una flecha de carne y alma disparada a través del cosmos. Los ejes que parten de la cámara de la reina y de la cámara del rey son quizás los elementos más desconcertantes de toda la pirámide. Angostos, imposibles de atravesar por el cuerpo humano, apuntan con exactitud matemáticamente desconcertante hacia estrellas específicas: Orion, Sirius, Alpha Draconis. Para el vulgo estos son meros detalles astronómicos, pero para Khufu eran rutas, senderos espirituales cuidadosamente trazados para guiar su esencia hacia su destino divino. No eran respiraderos, eran venas de energía, conductos hacia la inmortalidad estelar. La cámara del rey, situada en el corazón simbólico de la pirámide, es la culminación de todo el esquema interior. Allí, bajo las enormes losas de granito transportadas desde Asuán, se encontraba originalmente el sarcófago que guardaría el cuerpo glorificado de Khufu. Cada piedra en sus muros, cada medida de su volumen, responde a patrones numéricos que reflejan la armonía cósmica, proporciones áureas, constantes astronómicas codificadas en la arquitectura misma. Este no era un lugar de descanso, era una estación de transformación, un vórtice donde la materia y el espíritu se fundían en algo que nuestras mentes disminuidas apenas pueden empezar a comprender. Sobre la cámara del rey, ocultas para el observador superficial, se hallan 5 cámaras de descarga, espacios estrechos diseñados para redistribuir el colosal peso de la pirámide. Los mediocres ven en ellas simples soluciones ingenieriles. Yo veo algo más: niveles simbólicos de ascensión, estadios de transición entre la corrupción terrenal y la perfección celeste. Cada cámara, marcada con inscripciones de los equipos constructores, testimonia la reverencia con la que se erigía cada fragmento de esta máquina de resurrección, como si los propios obreros intuyeran que participaban en un acto sagrado, más allá de su comprensión. Las investigaciones modernas,
con sus instrumentos robóticos y su tecnología de imágenes avanzadas, apenas han empezado a rascar la superficie del misterio. Recientes descubrimientos de cavidades ocultas, corredores secretos aún no explorados, sugieren que el verdadero corazón de la pirámide permanece velado. No es casualidad. Khufu, con su inteligencia sobrehumana, no diseñó su tumba para ser saqueada por los gusanos del tiempo, sino para proteger su secreto durante milenios, hasta que quizás, en alguna era futura más digna, la humanidad pueda finalmente descifrar el verdadero propósito de su obra maestra. Cada intento moderno de explorar estos pasajes ocultos, cada robot enviado, cada escaneo infrarrojo realizado, se asemeja a un insecto golpeando contra las puertas de un templo cerrado por los dioses mismos. El hecho de que aún no podamos acceder a ciertas áreas no es un fracaso técnico, es un triunfo de Khufu. Su pirámide fue diseñada para resistir la curiosidad de los indignos, para preservar sus misterios hasta que se abran los ojos de los verdaderamente preparados, de aquellos que entiendan que cada bloque, cada cámara, cada ángulo, fue dispuesto como parte de una sinfonía cósmica de redención y ascenso. La pirámide no es un simple monumento funerario, es un mapa del universo, es un esquema del alma humana en su tránsito hacia la divinidad. Es un motor de inmortalidad, codificado en piedra para resistir no solo la erosión física, sino también la degeneración intelectual de las civilizaciones futuras. Khufu no erigió un sepulcro para un cuerpo mortal, erigió un faro eterno para una conciencia dispuesta a fundirse con las estrellas, a renacer en las constelaciones como un dios que jamás moriría. Así, bajo la superficie aparente, tras cada pasaje oscuro, cada conducto estrecho, cada sala oculta, late aún hoy el verdadero corazón de la gran pirámide. Un corazón forjado no de carne, sino de piedra, matemáticas y luz estelar. Un corazón que mientras siga latiendo en silencio, recordará al universo que, una vez, un hombre llamado Khufu se atrevió a desafiar la muerte misma y venció. Nada, ni siquiera la voluntad de un titán como Khufu, puede detener la lenta carcoma del tiempo sobre la carne humana. La muerte, esa vieja enemiga que el faraón había jurado derrotar a través de la piedra y el rito, aguardaba pacientemente en las sombras de su gloria. El fin de su vida mortal no fue, sin embargo, un ocaso ordinario. Fue un eclipse majestuoso, una transición de carne a leyenda, de gobernante tangible a fuerza inamovible en la memoria del mundo. La máquina de su resurrección, la gran pirámide, ya estaba completada, y su nombre, cincelado en el corazón de la piedra, ya palpitaba como un segundo sol sobre Egipto. El momento preciso de su muerte permanece, como tantas otras verdades esenciales, perdido en las arenas de la ignorancia humana. Se presume que Khufu murió hacia el final de su largo reinado, dejando tras de sí una infraestructura política, religiosa y cultural tan sólida que ni los temblores de las siguientes generaciones pudieron desmoronar del todo. Sin embargo, la transición no estuvo exenta de peligros. Cada sucesión real es, en el fondo, una lucha contra el caos primordial, un instante en que la estabilidad pende de un hilo invisible. Y Khufu, cuyo genio rozaba lo sobrehumano, debió preverlo. Su hijo, Yedefre, ascendió al trono en un contexto cargado de tensiones soterradas. No era el primogénito idealizado. Kawab, el heredero esperado, había muerto prematuramente, dejando un vacío que ni las leyes divinas podían llenar sin fractura. Yedefre, probablemente hijo de una consorte secundaria, tuvo que luchar para legitimar su posición.
quizás enfrentándose a otros pretendientes dentro del nido de víboras que era la familia real. La historia posterior trataría de enmascarar esta transición bajo una pátina de continuidad pacífica. Pero todo indica que, tras la muerte de Khufu, el poder osciló peligrosamente entre los bordes de la anarquía. Yedefre, en un intento desesperado por afirmar su autoridad, adoptó un título audaz: Hijo de Ra. En este gesto, aparentemente de piedad religiosa, se oculta una maniobra política brutal. Al declararse hijo directo del dios solar, Yedefre no solo rendía homenaje a su linaje, sino que intentaba sobrepasarlo, reclamando una conexión con la divinidad que ya no dependiera únicamente de su padre humano. Era una traición velada, una ruptura silenciosa con la herencia de Khufu, aunque disfrazada de continuidad. Donde Khufu había sido la encarnación del orden eterno, Yedefre construía su legitimidad sobre una nueva y peligrosa reinterpretación del poder. La pirámide de Yedefre, levantada en Abu Rawash, lejos de Giza, es una prueba muda de esta ruptura, no solo por su ubicación alejada, sino por su carácter inacabado y su ruina temprana. Algunos la interpretan como un intento deliberado de separarse simbólicamente de su padre, de fundar un nuevo centro de poder solar. Otros ven en su ruina una señal de que, sin la fuerza titánica de Khufu sosteniéndolo, incluso un proyecto faraónico podía desmoronarse. En cualquier caso, Yedefre jamás pudo igualar, ni en vida ni en muerte, el peso cósmico de su predecesor. Tras el breve y turbulento reinado de Yedefre, Khafre, otro de los hijos de Khufu, asumió el trono. Khafre, más pragmático, entendió que separarse de la herencia de su padre era una locura suicida. En lugar de eso, reafirmó la gloria de Khufu al construir su propia pirámide en Giza, a poca distancia de la Gran Pirámide. Aunque apenas más pequeña, su obra jamás igualó la perfección geométrica y simbólica de la de su padre. Khafre también es comúnmente asociado a la construcción de la Gran Esfinge, un monumento que con su mirada imperturbable hacia el horizonte parece querer perpetuar el dominio de Shufu sobre el tiempo y el espacio. El linaje de Shufu continuó, aunque cada generación sucesiva fue como una pálida sombra proyectada por la luz cegadora del progenitor. Menkaura, nieto de Shufu, construiría la tercera y más modesta de las grandes pirámides de Giza, sellando así la trilogía monumental que transformó para siempre el paisaje de Egipto. Con cada nueva pirámide, sin embargo, el tamaño disminuía, la ambición se atenuaba y la conexión directa con la inmortalidad se volvía más difusa. Era como si el mundo, exhausto tras haber contenido a Khufu, ya no pudiera soportar otra voluntad tan devastadora. La cuarta dinastía, bajo la cual Khufu había llevado a Egipto a su cúspide metafísica, comenzó su declive precisamente porque ninguna otra figura podía igualar la magnitud de su visión. Los recursos se agotaban, las tensiones internas crecían y los sueños de eternidad se fragmentaban en la prosa mundana de la administración diaria. Lo que Khufu había mantenido unido mediante su sola presencia comenzó a resquebrajarse bajo el peso de la mediocridad humana. La historia, ese veneno lento, empezaba a corroer los cimientos del mundo que él había construido. No obstante, la sombra de Khufu se negó a desvanecerse. A medida que la gloria de su dinastía se apagaba, su obra sobrevivía, imponiendo su presencia física sobre cada generación posterior. Reyes posteriores intentaron revivir su imagen, sacerdotes reinventaron sus rituales, arquitectos copiarían su estilo en vano. Pero todo fue un eco cada vez más débil, una imitación patética de una grandeza auténtica que ya había traspasado los límites del tiempo.
La muerte había reclamado su cuerpo, pero su voluntad seguía en pie, encarnada en piedra, mirando desde la cúspide de la gran pirámide a todos los que venían después, como un eterno recordatorio de lo que una vez fue posible. Así terminó, si es que realmente puede hablarse de un fin, la vida mortal de Jufu. No como un ocaso, sino como una transformación. No en polvo, como el resto de los mortales, sino en mito, en geometría sagrada, en estrella imperecedera. Mientras los nombres de sus sucesores se marchitan en papiros desmoronados, su nombre aún vibra en el aire seco de Giza, resonando en cada amanecer dorado, proclamando a quien quiera oírlo que una vez, en la aurora de la civilización, un hombre se atrevió a ser eterno, y lo logró. La gran pirámide de Khufu, obra monumental de ambición y genio inigualables, no se conformó con dominar el paisaje físico de Egipto. Ascendió a la esfera aún más difícil de conquistar, la del imaginario humano. Siglo tras siglo, mientras imperios nacían y caían, mientras idiomas se extinguían y religiones se sucedían como olas frágiles contra el arrecife del tiempo, la pirámide permaneció. Era, y sigue siendo, una herida luminosa en la memoria de la humanidad, una presencia que ni la ignorancia ni la arrogancia pudieron borrar. Su sombra se proyectó sobre los sueños y terrores de generaciones enteras. Ya en la época helenística, cuando la gloria egipcia se había vuelto un eco lejano, la pirámide seguía fascinando a los viajeros que se aventuraban en la tierra de los faraones. Antípatro de Sidón, en su célebre enumeración de las 7 maravillas del mundo, no dudó en incluirla como la más asombrosa de todas. De hecho, cuando las demás maravillas desaparecieron, el coloso de Rodas, los jardines colgantes de Babilonia, el templo de Artemisa, la gran pirámide, indiferente al paso de las eras, seguía allí, como un dedo de piedra apuntando eternamente al cielo. Para los griegos y romanos, la pirámide era tanto un enigma como una provocación. Acostumbrados a sus columnas dóricas y a sus templos civilizados, veían en la pirámide una fuerza elemental, algo que desbordaba las categorías estéticas que conocían. Algunos, como Plinio el Viejo, la consideraban una obra de vanidad despilfarradora. Otros, como Diodoro Sículo, sospechaban que sus métodos de construcción encerraban secretos perdidos. Pero todos coincidían en su sentimiento de pequeñez frente a aquella masa titánica, tan perfectamente calculada que parecía obra de dioses, no de hombres. Durante la Edad Media, mientras Europa se hundía en la oscuridad de la superstición y el miedo, la Gran Pirámide adquirió nuevos significados. Para los viajeros árabes, era la montaña de Faraón, un relicario de sabiduría oculta. Los cronistas musulmanes especulaban que su interior guardaba los secretos del conocimiento antiguo: astronomía, alquimia, medicina, fórmulas mágicas. Algunos aseguraban que estaba llena de tesoros fabulosos, ocultos por los antiguos reyes antes del diluvio. Otros afirmaban que era un refugio construido para sobrevivir a cataclismos cósmicos. En cada versión, la pirámide no era simplemente un edificio, sino un contenedor de misterios más grandes que el entendimiento humano. La obsesión por descifrar su secreto llevó incluso a actos de profanación. En el siglo XII, el sultán Al-Aziz Uthman, hijo de Saladino, intentó demoler la pirámide, convencido de que escondía tesoros invaluables. Pero su esfuerzo fue ridículamente infructuoso. Tras meses de trabajo arduo, apenas logró arrancar unas pocas piedras, confirmando que la voluntad de Khufu no podía ser quebrantada ni siquiera por la violencia fanática. Incluso sus enemigos, en su impotencia,
terminaron reforzando su leyenda. Con el Renacimiento europeo, el redescubrimiento de la antigüedad clásica renovó el interés por la pirámide. Viajeros, sabios, charlatanes y aventureros cruzaron mares y desiertos para contemplarla. Su mera presencia cuestionaba todos los supuestos del pensamiento occidental. ¿Cómo podía un pueblo tan antiguo haber construido algo que las mejores mentes modernas apenas podían entender, y mucho menos replicar? La pirámide era una bofetada de piedra en el rostro del orgullo humano, un recordatorio brutal de que hubo un tiempo en que el hombre soñaba y creaba en escalas que hoy solo podemos imaginar, no alcanzar. Cuando Napoleón Bonaparte invadió Egipto en 1798, su primera parada no fue en el delta fértil ni en las ciudades vivas, sino ante las pirámides de Giza. Según la leyenda, se dirigió a sus tropas y, señalando las moles titánicas, pronunció una frase inmortal: «Desde lo alto de estas pirámides, 40 siglos os contemplan». No era solo un gesto retórico. Napoleón, aunque pequeño en comparación con Khufu, entendió algo esencial: que enfrentarse a la pirámide era enfrentarse a la inmensidad misma del tiempo, al peso insoportable de la verdadera inmortalidad. La expedición de Napoleón trajo consigo no solo soldados, sino también sabios, artistas y científicos, cuyo trabajo recopilado en la monumental Descripción de l'Égypte abrió los ojos de Europa moderna al misterio de Giza. Pero ni sus detallados grabados, ni sus mediciones cuidadosas, ni sus teorías especulativas lograron disipar el halo de lo inexplicable. Cuanto más estudiaban la pirámide, más comprendían su propia ignorancia. Como insectos intentando medir el cielo, sus esfuerzos solo subrayaban la magnitud inconmensurable de la mente que la había concebido. La pirámide de Khufu, a través de todas estas épocas, actuó como un espejo cruel para la humanidad. Reflejó no solo los avances en el saber, sino también las limitaciones de la mente humana. Cada generación proyectó sobre ella sus propios miedos, sueños, ambiciones. Fue vista como una tumba, como una biblioteca de sabiduría perdida, como un refugio apocalíptico, como un templo estelar. Y en cada visión, lo que verdaderamente emergía era la incapacidad de comprender plenamente aquello que se había forjado, no para agradar a los hombres, sino para desafiar a la muerte y a los dioses. Así, mientras imperios se levantaban y se desmoronaban, mientras credos y culturas surgían y desaparecían como humo en el viento, la Gran Pirámide permanecía, inmóvil, impasible, invencible. Y con ella el nombre de Khufu, grabado no solo en la piedra, sino en la misma arquitectura de la memoria humana, como un recordatorio eterno de que, una vez, un hombre se atrevió a lo imposible y triunfó. Al final de toda empresa humana, al final de todo imperio, de toda ciencia, de toda creencia, permanece un silencio brutal, el vacío inevitable que devora las obras de generaciones enteras. Y sin embargo, en ese desierto de olvido donde toda grandeza se desintegra, hay una presencia que persiste, inmutable, la Gran Pirámide de Khufu. Ella sigue en pie como un dedo acusador, como una negación encarnada de la fragilidad humana, como un recordatorio glacial de que hubo un hombre que, desafiando la podredumbre de la existencia, escribió su voluntad sobre la misma médula del mundo. Khufu no buscaba simplemente reinar sobre su tiempo. Su ambición era apuñalar el corazón del tiempo mismo, obligarlo a recordar su nombre. Sus contemporáneos, atrapados en la efervescencia de sus propias preocupaciones triviales, no pudieron sospechar la magnitud de su visión. Solo siglos después,
Cuando los imperios que siguieron a su estela se convirtieron en polvo, empezó a vislumbrarse la verdadera estatura de Khufu, un ser que no aceptaba las reglas de la carne ni del olvido, un artífice de eternidad cuya obra aplasta los logros posteriores como si fueran castillos de arena. Cada piedra colocada bajo su mandato, cada pasaje tallado, cada línea esculpida en su pirámide, responde no al capricho de un gobernante mortal, sino a un diseño calculado para desafiar incluso las leyes físicas de la entropía. Khufu no se contentó con ser recordado mediante papiros frágiles o estatuas quebradizas. Entendió que la única verdadera inmortalidad no es la que conceden los dioses o los hombres, sino la que uno mismo arranca de las fauces del olvido, esculpiendo en la materia inerte una afirmación que ni el tiempo, ni la guerra, ni la estupidez humana puedan erradicar. Durante siglos, su nombre fue malinterpretado, vilipendiado, ensuciado por narradores mediocres incapaces de comprender el terror sublime de su grandeza. Pero en cada distorsión, en cada mentira, en cada fábula de tiranía y vanidad, sobrevivía una verdad indestructible. Khufu había logrado lo que todos los demás soñaron sin éxito. No necesitaba ser amado, ni siquiera entendido. Le bastaba ser inevitable. Cada ladrillo de su pirámide, cada sombra proyectada sobre el desierto, cada rayo de sol reflejado en sus vértices invisibles, proclama su victoria silenciosa. La pirámide, que para los ignorantes no es más que un mausoleo, es en realidad un artefacto de transmutación. Su forma geométrica, su orientación astronómica, su configuración interna, son un lenguaje cifrado destinado a perpetuar la energía espiritual de Khufu más allá de las limitaciones corporales. No importa que su cuerpo físico se haya perdido o reducido a polvo. La máquina sigue funcionando, canalizando la fuerza de las estrellas, alimentando la presencia inmortal de aquel que la concibió. Khufu no yace muerto bajo la pirámide. Vive en ella, a través de ella, más vivo de lo que cualquiera de sus detractores jamás estuvo. Cada generación de arqueólogos, de poetas, de aventureros que se aproxima a Giza buscando descifrar su misterio, actúa sin saberlo, como parte de su mecanismo perpetuo. Cada mirada asombrada, cada palabra escrita, cada susurro reverente acerca de su obra alimenta su inmortalidad. Incluso en la duda, incluso en la incomprensión, Khufu absorbe nueva vida, se reinventa, se fortalece. No es una reliquia, es un proceso activo, un ciclo eterno de muerte y resurrección que convierte cada intento de olvido en un acto involuntario de homenaje. Mientras los templos griegos se convierten en ruinas polvorientas, mientras las catedrales europeas se desmoronan bajo el peso de siglos de negligencia, la Gran Pirámide continúa resistiendo. Bajo la mirada ciega de satélites modernos, bajo el peso de las tormentas de arena milenarias, bajo la ignorancia criminal de los saqueadores y los bárbaros, ella persiste. Y en cada piedra que permanece, en cada sombra que proyecta al anochecer, resuena la risa silenciosa de Khufu, triunfante sobre la arrogancia del olvido. Quizás el mayor logro de Khufu no fue su pirámide, ni siquiera su control absoluto sobre una civilización entera. Quizás su mayor triunfo fue esta ironía última, que incluso quienes hoy niegan su grandeza, quienes trivializan su obra, quienes reducen su existencia a cifras o a leyendas absurdas, lo alimentan con cada palabra, con cada acto de atención involuntaria. Cada hipótesis, cada documental, cada teoría conspirativa, cada idiota que susurra su nombre en la penumbra contribuye, sin quererlo, a mantener viva su llama. Así se cierra el círculo. Khufu, rey, constructor, estratega, mago, artífice de su propio culto eterno, no buscó la comprensión de los hombres, sino su asombro perpetuo. No quiso su amor,
sino su sumisión involuntaria ante lo inconmensurable. Y hoy, en cada turista que alza la vista atónito ante la gran pirámide, en cada académico que mide inútilmente sus ángulos perfectos, en cada soñador que intenta imaginar su construcción, Khufu renace, no como un simple recuerdo, sino como una fuerza activa, una chispa eterna que ni el tiempo ha podido extinguir. Khufu no está muerto, nunca lo estuvo. Camina entre las estrellas, respira a través de la piedra, habita el asombro involuntario de todos aquellos demasiado pequeños para comprenderlo. Y mientras la raza humana siga mirando hacia Giza con un temblor de reverencia o un susurro de incredulidad, Khufu, el arquitecto de la eternidad, el domador de la muerte, el inmortal verdadero, seguirá sonriendo desde las alturas de su pirámide, invencible, inmutable, eterno.